El fantasma errante. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Soy Alfonso. Yo ya compartí con ustedes una historia de una bruja. Alfonso, ¿y hoy quieres comentar algo No más? sé si sí, porque después de yo les conté mi historia, me sucedió otra cosa con la bruja también. A ver, cuéntanos, Alfonso, ¿qué ocurrió? Mira, o sea, yo les había comentado que yo vivo acá en Estados Unidos, ¿va? Y que comparto, o sea, aquí digamos roommate, ¿no? Compañero de casa, pues. Yo les comenté lo que me pasó. Después de esos días yo me salí de esa casa, pero como la amistad siguió, un día yo salí de trabajar y le digo, ¿sabes qué? Eso es muy tarde y no me puedo ir a mi casa. Le digo, ¿puedo llegar a tu casa? Dice, sí. El cuarto está desocupado, puedo llegar a dormir. Ok. Y sí llegué, pero yo llegué y en la sala pues está la pantalla, la plasma, y le digo, ok, ya estás aquí, ok. Le digo, voy a ver un poco de televisión. Ya está bien. Bueno, se estaba lloviendo en la televisión, eran como 2 de la mañana, escuché un toquido en la puerta, pero aquí hay 2 puertas, una es como de cristal y luego ya está la otra, la de madera, y escuché cuando le hacen el toquido, paz, pero no era como una mano, ¿no? Sino que escuché un toc, 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 sí. Y cuando abro la puerta, estaba de cristal y estaba un ave grandota. Haz de cuenta como una garza, pero con la cabeza más grande. Y tenía el pico así grande, pero tenía como los ojos como de un ser humano. Qué raro. No, y bueno, yo me quedé así como paralizado porque me pareció cuerpo. Y cerré la puerta. Yo dije, no, algo aquí está pasando, ¿no? Bueno, entonces empezó a tocar otra vez la puerta y yo subí con mi amigo y le dije, ¿sabes qué? Mira qué pasó, es hasta eso. Dice, no, es que no, eso no puede ser, como, no, sí. Y él bajó y él abrió la puerta y esta vez seguía parada, pero ya un poquito más retirada. Y dice, espérame. Y él fue y sacó la Biblia y empezó a decir así, y esa se echó a volar la ave esta. ¿Una ave? Sí. Sí, pero, o sea, para mí lo impresionante es que te digo que tenía el pico así como una garza. Sí. Pero la cabeza O sea, era más largo. grande y tenía como ojos como de humano. O sea, no Y identificas aparte, ninguna especie. el plumaje de esta ave no era así como las cigüeñas blancas, era como grisoso. Ok. ¿Esto hace cuánto ocurrió? Eso ocurrió apenas hace como 2 meses. Ah, es reciente. ¿Y qué significó para ti, amigo? ¿Esto lo interpretaron ustedes como algún mensaje de algo? No, porque, no, bueno, es que yo les mandé mi mensaje de la bruja esa, la que me estaba absorbiendo una vez que yo estaba dormido. Sí. Fue un mensaje que o sea, yo conté mi relato con ustedes. Sí. Pero yo ya me salí de esa casa y, bueno, pero como sigue la amistad y a veces llego ahí ya. Pero esta vez, le digo que yo llegué y me puse a ver televisión como 2 de la mañana. Sí. Y escuché los toquidos, pero no eran toquidos como de una mano, sino como un toc, toc, toc. Y abro la puerta y está esta ave. Sí. Pero es como una cigüeña, como una garza, así como la vean, tenía la cabeza más grande y los ojos no eran de un ave, eran como de un ser, o sea, como de humano. Pues sí, fue bastante extraño esto que nos estás comentando, porque entra de todo esto que platicamos, que no tiene una explicación lógica, pero solo sabemos que ocurre y es posible porque nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? Sí, es que no sé si recuerden que yo dije que mi amigo es ciego, Sí. pero la vez cuando lo que me pasó a mí,
que él dice que él no puede ver, pero él sí vio a la bruja. Y en cuanto la bruja se dio cuenta que él me vio, ella se desintegró. No. Y bueno, ya pasaron el tiempo, yo regresé y la bruja volvió a regresar, pues yo sabía que yo estaba ahí. Pero ahora vino en forma de un ave. Eso es, a eso quería yo llegar. Pudiera haberse tratado de estos famosos nahuales, ¿no? Personas que tienen la capacidad de transformarse en un animal y ya veo que sí, así lo manifiestas, ¿no? Pudieron ustedes entender, sobre todo tú, que se trataba de la bruja. El hecho de que tuviese los ojos muy como de humano, eso dio a sospechar. O sea, la cabeza un poco más grande que un ave. Sí. El pico sí era largo, así como las cigüeñas, pero ya lo que es como el cráneo, ¿va? Sí. Ese ya era como de ser humano. Vaya, qué extraño criatura. Amigo, pues no me cabe la menor duda de que tuviste un encuentro por ahí con algo sobrenatural, tal vez esta bruja que nuevamente estaba acechando. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta historia. No, sí, claro, se hizo un gusto. O sea, llamé, como que no me respondían, pero sí les quería contar esto porque, sí, pues yo digo, pues si son brujas, pero supuestamente las brujas buscan a los niños, pero yo ya no soy un niño. No, pero en este caso, yo creo que también, como comenta Nacho, un nahual y no necesariamente es con los niños, ¿no? La aparición, la presencia de los nahuales, que sabemos que son brujas, que pueden tener esta capacidad de transformación, pero nosotros te agradecemos muchísimo que hoy hayas estado aquí y te vamos a invitar a que escuchemos juntos los relatos que siguen. Me acuerdo de una experiencia que tuve cuando era niño. Resulta que aquí en su pobre casa, en ese entonces había una zona que aún no estaba habitada, estaba siendo construida, por ende estaban las paredes, estaba el techo, pero aún no tenía ventanas ni puerta ni nada, o sea, estaba deshabitada. Y recuerdo que un día yo salí en la noche, como a eso de las 10 o las 11, y escuché un ruido muy fuerte, como de un aleteo. Corrí a ver y vi un guajolote, o sea, en plena Ciudad de México, un guajolote es como que no muy común. Y recuerdo que yo corrí porque me dio miedo, pero me dio miedo porque era un guajolote, no porque yo pensara que fuera una bruja. Entonces pues corrí y me metí a la casa, y hasta el otro día se estaba comentando que uno de mis tíos vio a la bruja, y cuando estaban platicando que cómo era la bruja, describieron el guajolote que yo vi. Entonces fuimos a esa zona donde apareció el guajolote, y había rastros como cuando enciendes una fogata, así como las paredes negras quemadas. Saludos, muy buenas noches. O sea que podrá significar que ahí hicieron un ritual o algo sucedió y por eso tú lo pudiste ver. Te agradecemos, mi querido amigo, por tu mensaje. Aquí reportándome después de muchísimo tiempo. Sí. ¿Qué creen que los he seguido siempre? Voy al día con los relatos, con el programa, pero pues no les había contado una historia. Uh-huh. ¿Qué creen que en diciembre fui a mi tierra natal, a Durango, y pues ahí platicando con mi sobrina, pues me dice que su esposo, les comento, él es muy sensible. Él en algún momento me dijo que había soñado a mi sobrino fallecido y que le había dicho que hablara con mi hermana, que lo dejara en paz, y todo. Y pues gracias a él, pues mi hermana ya un poquito salió de su depresión y así, ¿verdad? Y es muy perceptivo él siente muchas cosas, él sabe cuando alguien anda haciendo cosas feas o por ejemplo, si ve a alguien y dice, esa persona tiene un mal, o sea, es muy así, muy perceptivo. Pero ¿qué creen que me dice mi sobrina? Pues ahora que fui, me dice, oiga tía, dice, ¿qué cree que el otro día estábamos
platicando, dice, Freddy y yo, dice, y de repente, tía, dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice, da cuenta que pues estábamos platicando, dice, y Freddy se quedó mirándome muy serio, dice, pero tía, dice, le cambiaron los ojos, dice, se le pusieron, haga de cuenta, ojos de víbora. Dice, entonces, dice, yo me asusté mucho y le grité a Freddy, dice, entonces cuando yo le grité, y se haga de cuenta que él reaccionó, y me dijo, ¿qué pasó? Dice, él no se dio cuenta, tía, dice, o sea, se dio cuenta que se quedó inmóvil, pero no supo qué pasó en ese ratito, dice, pero le juro, tía, le prometo que sus ojos le cambiaron a reptil. Dice, haga de cuenta como si fueran ojos de víbora, dice, así se le pusieron de ese color, dice, como si fueran ojos de reptil. Entonces mi pregunta para el maestro es que si él cree que haya personas aquí en este planeta que ni sepan que son reptilianos. Porque, por ejemplo, pues él dice, sí, yo me acuerdo que Candy me marmodió, dice, me jaloneó y me despertó, dice, porque yo como que me fui, dice, no supe, dice, yo estábamos platicando y de repente la empecé a oír muy lejos y ya de repente no la oí hasta que me estrujó. Y sí me gritó, dice, pero yo no supe qué pasó. Dice, hasta que ella me dijo que eso había pasado, que me habían cambiado los ojos. Y pues esa es mi pregunta, si el maestro cree que haya personas aquí que no sepan que son, pues sí, reptilianos, porque pues fue lo único que yo deduje de que tal vez él sea de esa clase de personas. Pues sí. Esa es mi pregunta. Un saludote, un abrazo. Hola Gina, hola Nacho, buenas noches. Hola. Quiero contarles un relato que le pasó a mi mamá hace muchísimos años, cuando ella era pues más chica. Ella vivía en un rancho que se llama Canoas. Y me cuenta que una vez la mandaron al molino, parece que, y cuando venía de regreso tenía que subir la presa. Y pues era muy temprano y no había nadie, ella se iba casi de madrugada. Entonces dice que se sintió sola mientras iba caminando y de repente pues pensó, ojalá que viniera alguien para que me acompañe. En cuanto ella terminó de pensarlo, escuchó como que venía un caballo a galope por la orilla del borde de la presa, atrás de ella. Entonces pues se asustó, se asombró en ese momento, porque fue justo cuando ella terminó de pensarlo. Entonces volteó y dice que vio a un hombre muy muy guapo, vestido con un traje de charro, montado sobre un caballo, y venía atrás de ella. Y entonces que ella pensó, ay, ¿qué hace un hombre tan guapo aquí? Es muy temprano como para que ande un hombre así y no hay fiestas. Es raro ver a una persona así en un rancho cuando no hay fiestas y mucho menos de charro. Entonces dice que pues se asustó y entonces comenzó a caminar muy rápido. Y cuando de repente empieza a escuchar que el caballo iba más rápido acercándose hacia ella, y de repente dejó de oír como que si fuera un caballo, y dice que volteó y vio como un toro negro enorme, y pues ella siguió caminando y caminando, aprestando el paso lo más que ella podía para alejarse, y que de repente cuando ya sintió que esa cosa iba a llegar donde ella estaba, lo único que hizo fue pensar, ay Dios mío, esto ya no es normal, ayúdame Dios mío, y volteó y aquello desapareció. Pero entonces dice que más adelante le salió un perro negro enorme, como que si tuviera rabia, muy muy feo, y dice que ella comenzó a rezar y el perro nada más pasó de largo, cruzó hacia donde estaba la presa y desapareció.
Ese es mi relato, espero que les guste. Gracias, mi querida amiga. Oye, este misterioso hombre. Sí, es raro ver un hombre tan guapo cuando no hay fiesta. Les saludo, mi nombre es Ignacio Nava, oriundo de aquí de la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. Mire, yo le quisiera relatar esto que me pasó nos pasó a mí, a mi señora madre, aproximadamente hace como 4 años. Pasó lo siguiente, yo estaba en la computadora mirando videos en la red, en YouTube para ser más exacto. Mi madre se dispuso a hablar por teléfono, ya que el teléfono estaba muy cerca de ahí de la computadora. En aquel entonces el módem estaba ligado al teléfono que te proporcionaba la compañía de teléfonos. Entonces era un teléfono muy sencillo. Pues yo miré que levantó el teléfono para marcar. En realidad no miré si marcó algún número. Entonces a lo siguiente fue de que ella me regresó a mirar, así a ver los ojos, y yo estaba muy cerca de ella, lo recalco, y me miró así como entre una mirada entre angustia y miedo, entonces y tristeza, algo así lo miré yo en ese momento. Ella me pasó el teléfono, entonces yo me imaginé que algún familiar había fallecido o algo así, una tragedia. Por lo que yo agarré el teléfono y me puse en el oído para ver qué es lo que estaba pasando y quién había sido la persona que había fallecido, un familiar. A lo que yo escuché fue de que fue una voz de un niño, como si lo estuvieran ahorcando, sí, pero como si la voz, como una voz que no tuviera presencia, así, una voz como que mullida. El niño preguntaba dónde estaba su mamá, y detrás de esa voz el niño se escuchaba muy, muy agitado, recalco, y detrás de esa voz se escuchaba una persona, pero como si fuera un animal, como si, no sé, una voz entre un perro y un humano, algo así como si, no sé, algo así como una voz así terrorífica. La verdad que me dio mucho miedo el escucharlo, la verdad que se me enchinó la piel, y no sé por qué dejé el teléfono, no pude hacer nada, no pude decirle nada. Él me preguntaba que dónde estaba su mamá, pero obviamente no era una voz, la verdad que no sé, sentí algo muy extraño. Yo le pregunté a mi madre, colgué el teléfono y le dije, mamá, ¿qué es esto? ¿A qué número marcó? ¿O qué pasó? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo no marqué ningún número, me estaba poniendo apenas a marcar el número. Y no, la verdad es que no le marqué a nadie, no alcancé a marcar, solamente se interrumpió como una intervención, algo así, y una transferencia del teléfono así, y un ruido, y luego escuché eso, y la verdad que es algo que yo la verdad no me puedo explicar. No sé si eso fue una broma o alguien la hizo. Yo pienso que fue una broma muy bien hecha, y la verdad que sí nos dio mucho miedo, nos dio mucho que pensar. La verdad esto no lo hemos platicado mucho, y esto es una de las cosas que a mí sí me dejó pensando. Pues es todo, señores. Saludos, Ignacio, y también a todo su equipo, muy buen trabajo, y pues le mandamos saludos aquí de parte de toda la familia de aquí en Tijuana, Baja California Norte. Excelente programa, señores, sigan así. Muchas gracias, amigo, te mandamos un fuerte abrazo, y vaya, qué experiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Frank de Sena, y les quiero platicar una historia que me sucedió con una muñeca. Los voy a poner en contexto. Yo soy de Guadalajara, pero llevo 6 años viviendo en Reno, Nevada, acá en Estados Unidos. Y bueno, allá por el año 2016 yo empecé mi canal de YouTube, donde hacía reviews o revisiones de juguetes, en general muñecas. Yo soy coleccionista de muñecas. Y durante el 2016-2017 estuve recibiendo pues bastantes seguidores, personas que también coleccionaban o coleccionan muñecas y no encontraban como pues un espacio, ¿no? En este caso mi canal se hizo muy popular porque pues mucha gente que compartía el mismo hobby que yo veía mis videos, se suscribía, compartíamos tips para el cuidado de las muñecas. Para ello, en el 2018, 2 años después de yo haber iniciado mi canal de YouTube, una persona me contacta, una señora, que no recuerdo la verdad su nombre porque de hecho perdí ahora sí que rastro de ella.
me contacta esta persona y me dice que es muy fan de mi manera de hacer videos, que tengo una colección de muñecas muy bonita, bla, bla, bla. Entonces, pues yo, gracias. Siempre trataba yo de contestar todos los mensajes. A veces era imposible porque mucha gente veía mis videos. Esta persona vivía en España y ella me dice que me quería mandar un regalo, ¿verdad? Porque pues era, digamos, muy fan de mi contenido. Para eso pues yo le dije que sí, que estaba bien. Y yo pues ahora sí que le di mi dirección, mis datos, sin problema. Meses después, como unos 3 meses, 4 meses, la verdad es que yo ya ni me acordaba de esa caja porque incluso esta persona ya ni me escribía. Llegó el correo y me dice mi mamá que pues llegó una caja, ¿no? La caja estaba súper dañada porque pues imagínense, como 3, 4 meses después de que la envió, pues la caja estaba muy maltratada. Cuando yo veo la etiqueta de los datos de la persona, pues veo que viene de España y es ahí donde pues digo, wow, me llegó este paquete de esta persona que me había dicho que sí quería aceptar un regalo. El último texto que yo recibí de esta persona fue justo cuando ella me notificó que había enviado el paquete 3, 4 meses atrás y solo decía que a ella le encantaría que yo hiciera el unboxing de la caja o el, digamos, mostrar la caja en un video, que a ella le encantaría eso, ¿no? Entonces, como yo ya no tuve ninguna respuesta, ni ya no volví a platicar con esta persona por Instagram, que era donde pues me contactaban, yo dije, bueno, pues lo voy a hacer. Yo siempre grababa allá por el 2018, justo antes de venirme a Estados Unidos. Yo grababa videos todos los lunes y los jueves y el mismo día los entregaba, porque en aquella época pasó de ser un hobby a ser incluso pues una fuente de ingreso, porque me iba bien, tenía bastantes vistas. Entonces dije, bueno, pues lo voy a grabar. Como les digo, yo entregaba video lunes y jueves sin falta. La gente estaba esperando siempre los videos. Y ese video fue muy especial, se estrenó un jueves. Recuerdo que en Guadalajara era época de lluvias y yo grababa esos videos en las madrugadas. Me ponía a editarlo. Era algo muy obsesivo en ese aspecto, me encantaba, ¿no? Cuando yo estoy haciendo ese video, pues yo lo hice muy normal. Fui sacando regalito tras regalito. Me mandó unos llaveros, me mandó una taza que decía España, me mandó varias cositas como muy típicas de España. Pero después venía una muñeca y esta muñeca era como muy peculiar. Tenía el cabello negro, su carita era muy blanca y es de estas muñecas que tienen mecanismo de que si las recuestas, los ojos se cierran y cuando la levantas se abren. Esta muñeca traía una onda como muy gótica a su estilo. Les comento que yo colecciono Bratz, que son muñecas como muy fashionistas, ¿no? Traen una estética muy fashion, pero esta muñeca no tenía nada de fashion, era como más gótica, como más oscura. Era un poco extraña, pero bonita, o sea, no era una muñeca fea. Entonces dije, wow, está muy linda. Muchas personas me comentaban en el video, una vez que se estrenó ese unboxing, ellos decían que la muñeca había parpadeado, pero de repente mis seguidores eran muy bromistas y yo no sé si pues creerles. La verdad es que yo trataba de ver la parte donde ellos decían que cerraba los ojos cuando yo la estaba mostrando y yo honestamente nunca lo vi. Sin embargo, pues todo el mundo me decía, ¿cómo le vas a poner? ¿Cómo le vas a poner? Y yo terminé llamándola Toxic. Una historia pues ya más larga de contar, pero yo la llamé Toxic. La cosa es que esta muñeca se hizo muy popular en mi canal de YouTube. Todo el mundo me preguntaba, ¿no? ¿Y cómo está Toxic? ¿Y cómo está Toxic? Todo bien. Como les comento, yo pues ya literal estaba viviendo de la plataforma de YouTube en aquella época y en las madrugadas yo me ponía a editar mis videos. A Toxic yo la puse justo encima de mi computadora, entonces yo mientras editaba mis videos, mientras esperaba a que se terminaran de procesar para ya subirlos a la plataforma, pues yo veía la muñeca, de esas veces que estás cansado, te estiras, que pones tus manos en la nuca y que te pones a pensar en lo que sea.
yo solía ver esta muñeca. También les quiero contar que todo mi cuarto estaba lleno de muñecas. O sea, yo tenía una colección inmensa en Guadalajara y pues literal todas estaban en mi habitación. Así quedó. Yo recuerdo que esa noche terminé muy cansado y me dormí. Ese día yo había recibido unas compras que hice por Facebook. Le compré una ropita, zapatitos a un coleccionista de Bratz que pues me los vendió. Me envió las cosas y ese día me habían llegado por el mediodía. Todos los artículos venían en estas bolsitas que son como de celofán, que cuando tú las aprietas y se empiezan a desdoblar hacen mucho ruido. Entonces yo tenía esas cositas abajo de un mueblecito porque las acababa de revisar, que todo viniera bien para darle una buena calificación y la gente se animara a comprar. Bueno, les comento esto porque esa noche que yo terminé de editar mi video, pues yo me quedé dormido. Como les comentaba, era época de lluvia. A mí me encantaban las noches de lluvia. Eso, extraño bastante eso de Guadalajara porque de verdad llueve muy fuerte y siempre hay truenos, rayos. Y a mí me encanta todo esto, ¿no? Entonces, pues yo estaba acostado. Eran yo creo que como las 4 de la mañana. Yo ya estaba cayendo pues en sueño, ¿no? Me estaba quedando dormido y empecé a escuchar que dos de mis muñecos que estaban justo en la misma repisa del mueblecito donde dejé las bolsas de celofán empezaron a hablar entre ellos. Estos muñecos se conocen como Furby, son unos muñecos que parecen como gremlins, pero la única manera de activarlos es que tú los voltees de cabeza porque tienen como un mecanismo que ese mecanismo al chocar con, es interno, al chocar con la cabecita se activa y empiezan a platicar entre ellos. Entonces no había manera de que se prendieran porque pues, en mi cuarto no entraba nadie y no había nadie, solo estaba yo, eran las 4 de la mañana, 4 y fracción. Entonces empezaron a hablar y a mí se me hizo muy, muy extraño, ¿no? Y luego empecé a escuchar cómo las bolsitas de celofán se empezaban como a desarrugar o arrugar, no sé, era el ruido que hacen estas bolsitas, como les comento, son muy ruidosas y todo eso me sacó de onda. Yo no soy una persona que se asuste porque mucho tiempo viví solo y cuando tú vives solo te acostumbras digamos, la soledad, pero viéndola positivamente, ¿no? A disfrutarla. Te acostumbras también a los ruidos externos, te acostumbras a muchas cosas porque el vivir solo, pues, siento que te da cierta fortaleza, ¿no? Te hace ser un poco valiente y yo siempre buscaba como el significado lógico de las cosas, no me dio miedo y dije, bueno, no sé. La mañana siguiente yo me di cuenta que la muñeca en sus zapatitos tenía como cierta suciedad en la suela, ¿no? Como si la muñeca hubiera caminado. La verdad es que nunca me he explicado qué fue lo que pasó. Lo que sí es que me dio mucha curiosidad el saber que estos muñecos Furby se activaron en la madrugada, que las bolsitas estaban haciendo mucho ruido como si alguien las estuviera agarrando y el ver las suelas de los zapatos de esta muñeca un poco sucios, pues sí me sacó de onda. Tristemente o para bien, no sé, yo nunca revisé la muñeca, sus zapatitos, o sea, no sé si la muñeca ya venía así desde España, yo no sé si la muñeca se atrevió a caminar, yo no tengo ni la menor idea. Lo que sí es que yo aún conservo esa muñeca y aún conservo el video, ya no está en mi canal el video, pero yo conservo ese video, o sea, la copia. Y fue algo muy extraño, nunca me lo expliqué. Le llegué a platicar a mi mamá. Ella me dijo que posiblemente la muñeca tenía alguna vibra, que la muñeca traía alguna energía. Y es que muchas veces los coleccionistas, si hay alguien que coleccione ya sea juguetes o piezas de lo que sea, saben perfectamente que cuando las cosas son seminuevas o que ya tuvieron dueños previos, sabemos que vienen cargadas con su energía. Entonces yo hoy en día la verdad es que trato de comprar mis piezas nuevas, o sea que yo sea el primer dueño porque pues sí creo en eso, ¿no? De que a veces los objetos vienen cargados con la energía de sus previos dueños. Esa es mi historia, la verdad es que nunca he encontrado una respuesta porque como les digo, nunca revisé sus zapatitos, no sé si la muñeca la tendrían a lo mejor parada en el piso allá en España o no tengo idea. Espero les haya gustado mi historia.
Tengo más historias con juguetes y otras cosas. Espero animarme después a contarles otra. Esta es mi primera vez, aunque siempre escucho el podcast porque pues acá en Estados Unidos así es como los puedo escuchar. Ok, muy bien. Les mando muchos saludos desde Reno, Nevada. Apenas escuché en el programa que hablaron algo sobre los muñecos poseídos. Ujú. Bueno, pues yo tengo 2 relatos que podrían ser parte de ese tema. Bueno, Amigo. pues resulta que cuando era muy muy niña, digamos bebé, mi hermana me cuenta ahora la fecha que pues yo estaba casi pues bebé chiquilla, como unos 1 año tal vez. Y pues dormíamos las 3, mi mamá, mi hermana y yo en la misma cama. Obviamente como yo era más chica, pues me ponían en medio de las 2. Pero pues mi hermana sí, así fue como que celosa, ¿no? Porque como ella era la hija primera, pues cuando yo llegué al hogar, a la familia, pues mi hermana se empezó a sentir como que celosa. Ujú. Bueno, pues nosotros teníamos una muñeca de trapo, de esas que tienen cabello de estambre. Ah, Pero la muñeca era muy chistosa, estaba muy grande. De hecho, yo creo que, sin exagerar, era del tamaño de una persona. Lo que sí tenía eran unas piernas muy, muy largas. ujú. Me acuerdo que sus piernas eran de color caramelo, como con medias color caramelo. Entonces, pues ella me cuenta que esta muñeca le daba miedo. Entonces una noche mi hermana, que despertó de madrugada, quiso pasarme al rincón y ella ponerse en medio de mi mamá y de mí. Y empezó ahí a acurrucarse a dormir, pero pues dice ella que sintió que esta muñeca la tomó de su cabello, la levantó y la acomodó de nuevo en su lugar, acomodándome a mí en medio de mi lugar, o sea, en medio de las 2. Entonces mi hermana comenzó a llorar y mi mamá pues se despertó, y cuando mi Claro. hermana le contó esto, pues mi mamá se reía y le decía, eso te pasa por encajosa con tu hermana. Y pues desde ahí mi hermana, pues si ya le tenía miedo, pues todavía le agarró mucho más miedo. Bueno, ese es mi primer relato. El segundo Bueno, era cuando yo era niña, tendría como unos 6 o 7 años, me acuerdo. Y convivía yo con una vecina del lado de mi casa. Bueno, esta vecinita, pues siempre éramos muy unidas, éramos de la misma edad, jugábamos mucho a los juguetes, las Barbies, al juego de té, así jugábamos como cualquier niña. Y pues siempre me invitaba a estar en su casa. Entonces una tarde fui, como todas las demás, a jugar y hacíamos nuestras casitas en la litera donde ella dormía, acomodábamos sábanas alrededor para cubrir el espacio y que no se viera nada hacia adentro. Y yo me acuerdo que tenía un Popeye de plástico, era mitad plástico y mitad de trapo, así como el muñeco Woody de Toy Story, algo parecido. Y me acuerdo que me lo llevé a jugar ahí con ella. Entonces, pues ya estábamos jugando dentro de la casita, pero pues mi muñeco se quedó por fuera. Ella tenía un ropero que recuerdo que ya estaba muy viejo porque no tenía puertas y se veía toda la ropa doblada a la vista. Entonces estábamos jugando cuando de pronto empezamos a oír que unas vocecillas como que peleaban, como que hacían un ruido, no sé. Entonces yo me espanté y ella también. Entonces nos asomamos detrás de la sábana que cubría la cama y pudimos ver cómo el Popeye se peleaba con otro muñeco que ella tenía. Se agarraban así como 2 luchadores y se estaban diciendo de cosas. Entonces, como estábamos muy niñas, pues nosotros nos espantamos y corrimos a salirnos y pues a buscar a su mamá de ella, que era la que estaba más cerca. Sí. Pero pues obviamente como éramos muy niñas, pues no nos creyó, ¿verdad? Hijo. Bueno, pues este es mi relato, espero lo escuchen y Ujú. lo puedan pasar en el programa. Les envío saludos Con gusto. y gracias. Muchas, pero muchas gracias a ti, desde luego. Qué historias, mi querida Andrea. Ese asunto de la muñeca me parece, pues, sobresaliente. El asunto de que, pues, era tu muñeca. ¿Y qué crees?
¿Te defendió? Ujú. Increíble, ¿no? Oye, pero al ver a estos dos muñecos pelear, también es algo bastante espeluznante, ¿no? Y Pues extraño. sí, literal, como lo dice ella, de Toy Story, ¿no? En esos momentos en que no entiendes tú hasta dónde llega la realidad y dónde comienza la ficción. Cuando eres niño, pues te pueden pasar mil cosas, ¿no? Dicen que la visión la tenemos abierta, que nuestro tercer ojo también permanece abierto y por esa razón podemos ver algunas cosas que los adultos ya no. Pero ¿llegará a ese nivel? Qué impresionante, la verdad. Iris, bienvenida, amiga. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Tijuana. Bienvenida a todos nuestros amigos de Tijuana. También les mandamos un saludo. Donde empieza la nación, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Nos quieres platicar alguna historia? Pues la verdad es que yo tengo bastantes historias que contar, pero empecemos por unas cuantas. Órale, muy bien. Somos todo oídos. Realmente yo desde niña he sido muy, ¿cómo se dice? Susceptible Uh-huh. ante situaciones, pues digamos, sobrenaturales, ¿no? Recuerdo que todo el tiempo fue de, o sea, ver entidades, escuchar voces. Al menos hay una que recuerdo bastante bien, que es cuando estaba jugando con mi hermana a las escondidas y yo me escondía abajo de la cama y en eso escucho que me susurran en el oído. Oh. Me dijo, no, sí, fue una, bueno, pues yo al ser niña pues me asusté bastante, ¿no? En un 2x3 ya estaba fuera debajo de la cama. Uh-huh. Oye, ¿y entendiste lo que te susurraron o no? No, la verdad es que fue un susurro muy largo, pero no se le entendía nada. Fue como un cuchicheo. Ándele, así mero. Pasaron pues tiempo, ¿no? Uh-huh. Y esta ya es otra historia, ¿verdad? Sí. En donde recuerdo que yo veía, estaba jugando en la computadora, ¿no? Tenía alrededor de 13 años o sí. 12. Ajá. Estaba jugando en la computadora y yo sentía que alguien me observaba, ¿no? Volteaba a ver y no veía nada. En una de esas, cuando volteo, veo un niño detrás de mí. Sí. Era un niño, la verdad, pobrecito, se veía en un estado de, ¿cómo decirlo? O sea, muerto, pues, como en estado de putrefacción. En descomposición, ajá. Sí, en descomposición, la verdad, yo asusté bastante, me fui del donde estaba de la computadora y me fui a acostar. Lo curioso es que esa fue la primera vez que lo vi. Ajá. De ahí en adelante lo veía muy seguido, muy seguido. Uh-huh. Hasta el punto de que no me lo van a creer y va a sonar algo bien raro, ¿no? A mí es algo que yo no puedo llegar a comprender hasta el día de hoy, que justamente hace 3 años me enteré que estaba embarazada. Uh-huh. Cuando me enteré yo que estaba embarazada, soñé con el niño. Jamás lo había soñado, siempre lo veía, pero jamás lo había soñado. Uh-huh. En ese sueño yo soñé que yo estaba pues acostada, ¿no? Y en eso mi esposo me decía, oye, hay alguien ahí, ¿no? Y yo le decía, no, no digas eso, pues sabes que me asusto, ¿no? Uh-huh. Y en eso volteo y era el niño en mi sueño. Uh-huh. Estaba enojado porque yo estaba embarazada, porque él apuntaba y señalaba hacia mi estómago. Sí. O sea, la verdad, hasta en el mismo sueño yo sentía su enojo, ¿no? Después de ese sueño, jamás lo volví a ver. Y resulta que tuve un bebé varón. Wow.
Ok. ¿No será que te sugestionaste demasiado, mi querida amiga, y por eso, pues, en tu sueño hubo esta perturbación? Realmente no sabría decirlo porque después de que tuve ese sueño, ya jamás lo volví a ver. Ok. Ok. Y eso le digo que es realmente que incluso hasta cierto punto dejaron de parar como los sustos. Ah, qué bien. O sea, como que No sé si con la conclusión de, al tener ese sueño, ¿fue como lo último o fue al momento de que nació tu pequeño? Al momento de que nació mi niño. Ah, mira, ok. Muy Sí, bien. por eso se me hace súper extraño. Ajá. Y yo realmente no he ido con alguien como para, no sé, descifrar ese tipo de sueños o algo, pero a mí en lo personal se me hace bastantísimo raro, porque pues no creo que sea casualidad porque nunca lo había soñado, o sea, siempre lo veía, pero ese momento en el que lo soñé, o sea, sí se sintió muy real. Ok. Wow, pues sí, mi querida amiga. No es necesario, yo creo que no es necesario que consultes el significado. Te voy a decir por qué. Porque de algún modo las cosas han marchado bien, ¿no? Tu hijo pues se logró bien, nació bien y todo, ¿no? Ah, sí, no, hasta eso no tuve ninguna complicación ni nada, sino que siento que él fue como, incluso lo sentí, ¿no? Como ese sentimiento de que fue como un tipo celo. Ajá. Sí, muy bien, sí pudo haber sido mi amiga. Ajá. Sí, fue algo raro. Pues tengo muchas historias, ¿verdad? No sé si se pudiera contar otra. A ver, cuéntanos otra. Bueno, mi mamá, para no hacerla larga, mi abuelita falleció cuando mi mamá era adolescente, ¿no? Sí. O sea, que quedó huérfana mi mamá. Sí. Y haga de cuenta que en una de esas yo estaba, ese es el contexto, ¿no? De la historia. Sí. Yo un día estaba, en la noche, ¿no? Dormida, y en eso siento que, o sea, como de esas veces que se siente que en el colchón como cuando alguien se sienta, ¿no? En el colchón. Sí, que se sume, ¿no? Ahí. Sí, así que se sume. Ajá. En eso yo me despierto y volteo a ver y yo veo como a mi mamá, ¿no? Digo, oye, mamá, pues, ¿qué estás haciendo, no? ¿Por qué estás aquí? O sea, yo vine enojada, ¿no? Diciéndole por qué estaba ahí observándome en la noche. Ajá. En eso se ríe, ¿no? Y me da un beso en la frente. Y yo, pues, después de eso me quedé súper dormida y al día siguiente voy con mi mamá y empiezo como a reclamarle, ¿no? Oye, mamá, ¿por qué estabas en mi cuarto? No manches, me asustaste. ¿Y por qué estás así nomás viéndome sin decir nada? Nomás te reíste y me besaste y ya. Y mi mamá se quedaba así como de, pues, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué me estás diciendo esto, no? Pinche loca y así, ¿no? Y yo decía, no, pues, es en serio. Ya, o sea, yo ya muy en serio, ¿no? Y hasta que vi el semblante de mi madre que me dice, no, pues, no, yo no fui. Ahí fui donde caí a la conclusión que era mi abuelita porque es el vivo retrato de mi mamá. ¡Wow! Mi amiga, sí, ¿tuviste un sueño de visitación? O, bueno, a lo mejor no fue sueño, ¿verdad? Pero sí se dan este tipo de experiencias. No, sí, claro, y realmente, ay, justamente ahorita que lo estoy contando se me está poniendo la piel chinita. Ajá. Pero eso te hizo sentir mal ya cuando tú misma razonaste, pues fue mi abuelita. ¿Te hizo sentir mal o sentiste algo así como, pues sí, algo incomprensible, pero que sí también aliviana? Pues lo sentía como a gusto porque yo realmente no conozco, o sea, yo jamás conocí a mi abuelita, entonces lo sentí como, la sentí cercana, pues que todo el tiempo como que de cierta forma ha estado con nosotros. Ajá. Es decir que con esta presencia no había maldad, sino al contrario, había amor, había cariño.
Sí, porque pues le digo, se acercó y me besó la frente. Ay, mira. Wow, amiga. Sí, esa ha sido una experiencia, la verdad, un poco, no sé cómo explicarlo, pero lo sentí bien, pues, en su momento. Al principio lo sentí de miedo, ¿no? Pero ya al saber, pues, que era ella, aunque igual, pues, lo sentí, igual no es bueno de todo confiarse, porque sabemos que a veces son engaños, ¿no? Sí, vamos, no pasa de ahí, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas creer o no, no quita que se haya dado la experiencia que tú sentiste. No te vibró mal, y ya por ahí, que no te haya vibrado mal, es un buen camino, ¿no? Digamos que iba bien la cosa. Malo que hubieras sentido como mucho miedo, que se te erizaban los vellitos, no lo sé. No es el caso, porque hasta fuiste a reclamarle a tu mamá. ¿Por qué te me quedaste ahí viendo? ¿No? Muy bien. Sí, la verdad es que la verdad que es mi mamá, mi abuelita, o no sé cómo explicarlo, pues. Sí, se parecía muchísimo. Sí, así hay familias en donde el hijo es parecido, muy parecido al papá o a la mamá, según sea el caso, ¿verdad? Mi querida Iris, te agradecemos mucho. Espero que no sea la última vez que charlamos. No, claro que no. Igual, pues, estas son las dos que he contado así de rapidito, pero sí tengo varias. Oye, pues aquí te esperamos, ¿no? Para las próximas emisiones. Claro. Sí, muchísimas gracias. Igual ustedes, que pasen una buena noche, y la verdad es que todos los días cuando estoy trabajando escucho sus podcasts. Muchas gracias, amiga. Qué bueno que te acompañas con nosotros. Que tengas bonita noche. Saludos. Gracias, igualmente, saludos. Hasta luego, mi amiga. Ya tenemos a Brenda con nosotros, ya listísimos para escuchar lo que nos quieres platicar. Bien, gracias. Bueno, pues quiero contarles algo que me pasó, ¿verdad? Cuando estaba, pues, morrilla, pues, que estaba niña en mi casa todavía, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Yo recuerdo que estábamos, pues, en la casa de mis abuelos, donde ahí vivíamos. Cuando nací, pues, casi me crié con mis abuelos. Entonces, ahí acostumbraban mis tías, mi mamá, pues de hecho, todavía son muy aficionadas al juego de la baraja. Yo estaba ahí, entonces, como yo soy de las mayores de los primos, pues, recuerdo que mi mamá me había comprado un libro como de colorear, así pues de niños. Entonces estaba con mis primos y les dije, vamos a mi casa, pues, que estaba hacia arriba, la parte superior. Entonces yo era la mayor y me acompañaron, pero al momento de entrar a la casa, sobre la cabecera de la cama de mi madre, estaba una sombra roja de atrás. De hecho, mis primos no lo habían visto, y yo les dije, mira lo que hay ahí. O sea, yo la verdad me espanté demasiado. Pero un primo mío corrió y se trajo pues el libro. O sea, él corrió y lo agarró y nos fuimos de bajada. Pero al momento que íbamos bajando yo empecé a contarle a mi mamá. En el camino estaba un animal así en la entrada de la casa de mi abuela, un animal como unas cosas que le dicen garrobos, como si fuera una iguana grandotota muerta así en el camino. Y pues me espanté, grité, y luego en ese rato, como acostumbraban pues tomar agua en cántaros mi abuela, me serví agua, y al servirme me salió una cucaracha. O sea, todas las cosas me pasaron en un rato. Y claro que fui y les dije a mi abuela, ¿verdad? El animal que había visto, lo que me había salido en el agua, lo que me había pasado, pero pues no me hicieron caso. O sea, de hecho ellos ni vieron nada de lo que había pasado. Entonces yo me arrimé con mi mamá, y pues ellos estaban entretenidos en la baraja, y yo lloraba y le decía pues, o sea, la verdad a mí me entró un miedo, que yo dije, yo no voy a volver a mi casa. Dije, yo no puedo volver ahí pues a mi casa, a la casa de nosotros. Dije, porque mi mamá me decía, vete para la casa. Y decía, no me puedo ir a la casa. Y ahí estuve, me acuerdo que le estaba llorando ahí a mi mamá. Pero ella me decía, no, que no es nada. Mira, vas a ver que ahorita que vayamos a la casa no va a haber nada. Y ahí me estuve, no me lo preparó mi mamá para nada. Entonces ya cuando cayó la noche, pues en mí estaba más el miedo de decir, no, pues vamos a ir a la casa y esto me va a espantar, otra vez me va a salir esa sombra, porque la verdad sí me duré, no sé, un buen tiempo espantada. O sea, siempre, ya cuando mi mamá subió,
prendió la luz y me dijo, ¿ves? No hay nada allí en la cabecera de la cama. Le dije, pero allí estaba, pero sabe haber dicho, nada, los niños ven cosas o algo, pero no, o sea, le digo, no, de veras. Y hasta la fecha todavía puedo afirmarle a mi mamá que yo vi eso en la cama de ella, pues en la cama superior de ellos, y todo el tiempo sí viví con miedo la gran parte de mi niñez ahí, pues, porque eso la verdad me espantó bastante. Y ya conforme fui creciendo, pues luego nos cambiamos de casa. Ese miedo pasó, pero pues a la fecha la verdad siempre recuerdo ese suceso, la verdad de la sombra roja, siempre sí la recuerdo porque la verdad estaba muy apantallante, y más que nada pues porque algo se venía algo venía pues sucediendo, porque al bajar, le digo, vi ese animal muerto que resulta que no estaba, y luego al pedirme agua me salió una cucaracha en el vaso del cántaro, o sea, algo muy inusual, pues, y la verdad, pues, como todos los niños, verdad, que no, pues como que no me creyeron, y yo pues sí, hasta lloraba, quería que me hicieran caso, pero pues todos estaban muy entretenidos en la baraja, y no, pues mi miedo, pues, no parecían pues percibirlo, ¿verdad? El miedo de un niño, pero fíjate, Brenda, que si actualmente tú tienes el contacto con un niño, yo creo que tú actuarías de diferente manera, porque el hecho de aquí siempre hemos recomendado que como adultos debemos abrirnos y entender lo que los pequeñitos nos están diciendo, porque tú recuerdas esa época que tenías muchísimo miedo, y también la tristeza de saber que los adultos no te creían y decían, no, te lo imaginas, eso no es cierto, y ellos en su mundo y tú con este temor. Sí, porque la verdad hasta yo les decía, miren, pregúntenles a mis primos. Pero pues imagínense, si no me creyeron a mí que yo estaba más grande, pues al otro más chiquitito, pues no, o sea, obvio, no les creyeron menos. Y pues la verdad, yo ahorita, es lo que yo tengo con los niños, me gusta platicar mucho con los niños y todo. De hecho tengo a mi hija, y yo soy de platicar mucho con ella, de jugar, o sea, de estar pues al pendiente no nomás en cuestiones sobrenaturales, sino pues en cualquier cuestión de la vida, pues voy a poner atención y no pues dejar de largo, son niños, porque la verdad yo sí me sentí muy mal, o sea, ya no jugué, ahí me quedé, pues ahí al pie, y más cuando llegó la hora, como les digo, ya de irme a dormir a nuestra casa, aunque iba con mi mamá y que iba con mi hermano y así, entonces yo tenía miedo de volver a la casa, de decir, esta sombra, eso me va a volver a salir, y la verdad sí me atormentó un buen tiempo, pero ya como pues al poco tiempo nos cambiamos de casa, la verdad. Pero ya no ocurrió nada en la otra casa. No, la verdad ya de niño ya no me volvió a ocurrir algo así pues sobrenatural, porque eso la verdad yo me acuerdo que yo les platicaba a mis compañeros de la primaria, y no, a mí una vez así ellos también me contaban pues sus historias a veces, pero a la fecha ya mi mamá nunca le he recordado, ya no te acuerdas cuando decía, no había nada o algo, pero ya lo bueno que ya pasó. Sí, lo bueno. Fíjate, esta sombra roja, nos han contado y definido una sombra negra, aunque parezca bastante extraño una sombra negra que así lo definan, pero es que incluso en la oscuridad se puede distinguir esta sombra negra, sombras blancas, pero tú una sombra roja. Claro. Sí, era roja, y de hecho no recuerdo, habrán sido yo creo las 3 de la tarde, o sea, no estaba ni era ni tarde ni nada, la verdad, como que dicen pues en la oscuridad, pero esa sombra brillaba sobre la cabecera de la cama de mis padres, y la verdad sí tenía una forma bien definida, la verdad, no era tan grande, pero sí estaba bien definida, y no sé qué ratito. Vaya, Brenda. Me asustó bastante, la verdad. Claro que lo creemos así. Te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esto que viviste, porque además sirve para algunos papás que nos estén escuchando y que sí puedan entender lo que viven sus hijos. Claro, la verdad que sí. Me dio gusto saludarlos y hacer la llamada y contar pues esta experiencia que no había contado, así pues al aire, nunca la había contado. Qué bueno que estás aquí. Saludos para todo Michoacán. Pues, muchas gracias. Hasta luego. El fantasma errante.